la sensibilidad que tenemos adentro nos está diciendo que esta persona no está bien, algo le pasa, ¿no? Entonces hay esos tipos de sensibilidad, sensibilidad externa y sensibilidad interna. Pensando en esto de la sensibilidad, leía un poco, ¿no? Y podía ver que vivimos en una sociedad en donde, digamos que es bastante insensible. No es para nada sensible. Cuando hablamos de sensibilidad es lo que mencionábamos recién, y la palabra insensibilidad es totalmente lo contrario. Y si podemos analizar a través de lo que vemos en las noticias, en las redes, vemos una sociedad totalmente insensible. Pocos son los que empatizan con el otro, pocos se dan cuenta de lo que al otro le pasa, cada uno vive en su mundo. Sí, sensibilidad externa, y creo que todos la tenemos, y esa no la perdemos, pero en cuanto a lo emocional, a lo interno, creo que vivimos en una sociedad bastante insensible. Busqué algunas estadísticas, que no voy a tirar números, pero dicen que en los últimos 20 o 30 años se ha visto a través de encuestas que se han hecho a personas, diferentes edades o mayormente grandes, que la sensibilidad de las personas ha bajado un 50% en los últimos 30 años. Esta capacidad de las personas de empatizar, de poder ver en el otro algo que le pasa sin que nos lo cuente, eso se ha perdido drásticamente en estos últimos años, a un 50% ha bajado. Y en las últimas generaciones, ¿te está funcionando el micro? Ahí está. ¿Pero me escuchan igual o no? Sí, me escuchan igual. Así que si no anda el micro, me van a escuchar un poquito más despacio, pero me escuchan igual. Y se ha visto que en estas últimas generaciones, hablando de los niños, sí, diría niños y preadolescentes, la sensibilidad ya no se desarrolla como antes, ¿sí? ¿En qué lo vemos a esto? Primero, no tienen el ejemplo de los padres o el ejemplo de los grandes, de una persona sensible que empatiza con el otro. Ya no lo tienen a ese ejemplo. Entonces, como niños crecen con esa carencia de ejemplo de sensibilidad emocional que los padres ya no tienen prácticamente, o que tienen un 50% menos que los abuelos. Y a la misma vez, crecen con ese ejemplo, ya les cuesta desarrollar esa sensibilidad emocional, esa sensibilidad, hasta le diríamos espiritual. Vemos que no tienen culpa. Los papás más, digamos, los que somos más jóvenes y tenemos niños chiquitos, vemos que cuando los llevamos a los niños al jardín o de repente vienen con alguna problemática, los niños reaccionan, pegan o hacen un montón de cosas y no sienten culpa. No piden perdón, no les sale, porque es algo que no sienten directamente. No empatizan con el otro, lo vemos en esto de la burla, el bullying, el desprecio que hay en sectorizar, y yo no me junto con aquel por determinada cosa. Tienen dificultades con sus pares todo el tiempo por no tener esta sensibilidad, y les cuesta reconocer sus emociones a los niños. No saben qué les pasa muchas veces. No saben por qué reaccionan de esta manera. Es tremendo esto que vemos, de la forma en la que la sociedad está viviendo, ¿no? Y uno pensará, pero bueno, eso es afuera, eso es allá. Acá adentro no pasa. Y ustedes saben que lo triste es que sí pasa acá en la iglesia también muchas veces. Y yo me pongo en ese primer lugar, ¿eh? Acá no estoy hablando de que yo soy la persona súper sensible y espiritual que los mira de acá y saben qué está pasando cada uno. No, no, no. A mí también me cuesta. Yo me anoto en esa parte en donde la iglesia ha perdido esa sensibilidad espiritual, esa sensibilidad emocional. ¿Y cómo lo vemos? Obviamente, es más difícil. Es más difícil. Y como digo, no encontré estadísticas, pero sí encontré algunas cosas que fui leyendo, y hay como patrones que se da que muestran esta sensibilidad espiritual, insensibilidad, perdón, espiritual. No sé si dije bien anteriormente, estoy hablando ahora como de insensibilidad, ¿no? Eso, estoy hablando de insensibilidad espiritual, que en el mundo hay
y que también eso se ha trasladado a la iglesia. ¿Cómo vemos esta insensibilidad dentro de la iglesia? Recién mencionado cómo la vemos afuera, cómo nos damos cuenta. Pero dentro de la iglesia ustedes saben que hay patrones, como decía, que sí muestran esta insensibilidad espiritual o emocional, y es que cada vez menos gente quiere participar e involucrarse con la obra. Ya en la Biblia está escrito, dice, la mies es mucha y los obreros son pocos. Así dice la Biblia. Eso quiere decir un poco como que lo que pasaba antes, de alguna manera también afecta ahora. Cada vez menos gente se quiere involucrar, cada vez menos gente se quiere participar. Yo estoy para colaborar nomás, pero cuando hace falta dedicación, tiempo, ministrar, cuando hace falta esfuerzo, cuando hay renuncia, cuando necesito involucrarme profundo en la obra, ahí son pocos. Porque cuesta empatizar, cuesta involucrarse, es una parte que nos cuesta. Nos da igual venir a las reuniones o no venir. Nos da igual. Y esto no es para retar a nadie, simplemente yo tiro lo que el Señor me hablaba a mí primeramente y cada uno verá cómo toca esto, ¿no? Pero a veces nos da igual venir o no a la iglesia. Si venimos un fin de semana, nos la pasamos hermoso, el Señor se movió, increíble. Pero el otro fin de semana, si estoy cansado, bueno, no pasa nada. Y si después el otro fin de semana surge una juntada con mis familiares, y bueno, no pasa nada. El otro voy. No priorizamos o priorizamos cosas naturales por las espirituales. Vemos mayor individualismo, esto de que nos centramos en nosotros mismos como personas. Normalizamos cosas que antes nos generaban culpa y ahora quizás no tanto. Nos empezamos a permitir cosas que de repente antes decíamos, y esto no está bien, pero bueno, me cuesta. Y esto no está bien, pero bueno, me cuesta. Y después, bueno, me cuesta. No sé si no está bien o está bien, pero me cuesta. Eso es una insensibilidad que pasa dentro de la congregación. No digo esta, perdón, dentro de la iglesia. Y esos son los patrones que vemos de cómo esa insensibilidad que en el mundo opera, de alguna manera también se ha introducido dentro de la iglesia. Pablo llama esto un corazón insensible en Efesios 4, 17 y 18. ¿Lo tienen todos? Yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice, esto pues es lo que les digo, dice Pablo, y les encargo en el nombre del Señor. Esto pues se lo digo, gente, dice, hermanos, esto se los digo por el amor de Dios, dice Pablo, que ya no vivan como los paganos, los cuales viven de acuerdo a sus equivocados criterios. Hermanos, se lo pido por el amor de Dios, que ya no vivan como la gente indiferente en el mundo que no conoce a Dios, que viven bajo sus propios criterios, bajo lo que entienden, bajo lo que no se le ha sido revelado. Les pido por el amor de Dios que no vivan como eso, dice Pablo. Tienen oscurecido el entendimiento, dice. No entienden, por eso actúan como actúan. Ellos no gozan de la vida que viene de Dios porque son ignorantes a causa de lo insensible de su corazón. Eso dice Pablo. No vivan por el amor de Dios, hermanos, como los de afuera, les digo nuevamente, que no entienden, que tienen oscurecido su entendimiento, que no se les ha sido revelado la verdad. Ellos viven de esa manera insensible, pensando en sí mismos, porque Dios no se le ha revelado. No vivan como ellos. ¿Y saben por qué no gozan de la vida plena que Dios tiene para ustedes? Le dice Pablo.
porque son ignorantes a causa de la insensibilidad de su corazón. Eso le dice Pablo a la iglesia, a los hermanos. No se lo está diciendo a otros, a gente que no conoce. Se lo está diciendo a gente que sí conoce. Un corazón insensible genera en nosotros ceguera espiritual, sordera espiritual e indiferencia espiritual. Eso genera en nosotros tener un corazón insensible. Y en esta mañana obviamente que no nos vamos a quedar con eso, porque creo que si hay insensibilidad en nuestro corazón, lo que Dios quiere traer en esta mañana es una transformación de nuestro corazón a tener un corazón sensible como el que tenía Jesús. Pero en esta mañana siento que Dios nos está hablando en que quizás hay áreas de nuestra vida en donde nuestro corazón está siendo insensible. Por eso no vivimos esta vida plena que Dios tiene para cada uno de nosotros, por la ignorancia que tenemos a causa de nuestro corazón insensible, que provoca ceguera espiritual, sordera espiritual, indiferencia espiritual. Me gusta porque es como que lo leí un poco y dice, lo compara como algo que ha sido anestesiado, ¿no? Aquel que estuvo en una operación, la anestesia es buena, porque imagínense si no le ponen anestesia para, no sé, para sacarle una muela, para hacerle alguna operación en algún lado, si no nos ponen anestesia, obviamente que el dolor es insoportable, no se podría soportar. Entonces la anestesia es buena para ese tipo de cosas. Lo que hace la anestesia es no sentir nada de nada. Nos pueden estar manipulando, haciendo cualquier cosa en nuestro cuerpo si estamos anestesiados y no sentimos nada. Nada de nada. Sabemos, podemos ver y percibir, pero no sentimos nada. Es increíble la anestesia. Y a veces, ¿saben qué, hermanos? Siento que estamos un poco anestesiados. La insensibilidad tiene que ver con esta anestesia espiritual que a veces hay en nuestro corazón que no nos hace sentir, que nos ha quitado la sensibilidad. ¿Cómo veía esto? Y como digo, yo me pongo en primer lugar, Es que a veces ya no nos afecta pecar. Ya no nos causa lo mismo que antes. Esto de que nos vamos permitiendo cosas, es eso. Antes me cargaba una culpa y ahora ya no tanto. Sé que hago algo mal, pero ya no me afecta tanto. Ceguera espiritual. Ya no hay incomodidad ante lo que antes el Señor me marcaba y yo veía que estaba mal. Ya no tengo tanta incomodidad. Empiezo a permitirme algunas cosas de a poquito, se va adormeciendo, se va anestesiando mi corazón y empiezo a permitirme cosas que antes no las permitía. Ya no siento ni incomodidad, ni culpa, ni esa alerta interior que me decía, peligro, estás haciendo algo que te hace mal, pero que daña el corazón del Padre. Ya no lo sentimos, empezamos a adormecernos. Empezamos a tener esta sordera espiritual de no escuchar al Espíritu Santo que nos muestra qué estamos haciendo mal. Y a partir de que empezamos en ese camino, abre la puerta a empezar a vivir sin límites. Porque cuando algo ya no me da culpa, cuando algo ya no lo considero tan mal, cuando de repente congregarme, no sé si es tan importante porque yo busco a Dios en mi casa, es una puerta que no tiene límites. Porque después me quedo en mi casa, porque cada vez escucho menos prédica, porque lo que pensé que iba a buscar a Dios en mi casa ya no lo busco como lo pensé, porque ya empecé a invitar gente en mi casa que nada que ver con las cosas de Dios. Ya no tiene límites. Y así en todas las áreas de nuestras vidas. La falta de sensibilidad espiritual genera un corazón que deja de reaccionar. Una conciencia que ya no siente si está bien o mal. Y una vida que perdió el percibir a Dios en nosotros. El poder percibir a Dios.
Y ¿saben qué, hermanos? Esto no pasa de repente, no es que de un día para el otro, de tener un corazón súper sensible a las cosas de Dios, me levanto y empiezo a dudar de Dios. Si será real, si no, si esto de ir a la iglesia, si esto de congregarme, o esto de comportarme de determinada manera, ¿será? No, no, no. Eso no empieza de un momento para otro. Hay varios factores que de a poco nos van mostrando cómo vamos perdiendo esta sensibilidad. Como digo, sin darnos cuenta. La costumbre es una, yo voy a mencionar 3 nomás. La costumbre es un factor que nos hace perder la sensibilidad espiritual. Es un factor que nos hace endurecer nuestro corazón y que empieza a anestesiarnos sin darnos cuenta. Al principio nos incomoda, pero después, con el tiempo, ya no nos molesta. Nos empezamos a adaptar. Eso genera la costumbre. No sé si se han puesto un zapato que al principio quizás no quedaba tan cómodo, pero cuando ya lo hicieron pisar un poquito, cuando ya lo usaron un día, cuando de repente ya lo pasaron a una semana, ya esa incomodidad que al principio estaba, de que quedaba ajustado, que quizás dolía un poquito el dedo chico, se amoldó, se acomodó, ya está, no nos molesta más. La costumbre tiene que ver con eso, con que al principio algo nos incomoda, algo nos hace ruido, el Señor nos muestra, pero después con el tiempo ya no pasa eso y nos empezamos a adaptar. Viene la justificación, empezamos a decir esto que decíamos hace ratito, y no es tan grave. ¿Y si todo lo hacen? Es solo esta vez. Esta vez nomás. Ya la próxima sí. Empezamos a justificarnos. Y después viene la religiosidad. En Mateo 15:8 dice Jesús: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso dice Jesús. Su corazón sensible pasó de ser insensible. Pasó a estar adormecido, a estar anestesiado. Pero de labios me honra, dice. La religiosidad es uno de los factores que de a poco nos va alejando totalmente de Dios y va quitando la sensibilidad que Dios quiere que tengamos y la va transformando en insensibilidad. Ya no hay convicción, ya no hay quebranto, solamente apariencias. Ya no hay respuestas al Espíritu, a lo que Él me marca, a lo que Él me muestra, a lo que Él me direcciona, sino que es rutina. Me levanto, gracias Señor por este día, gracias por el trabajo, gracias por los alimentos al mediodía, a la noche Señor, gracias por acompañarme en todo lo que he hecho, tu fidelidad es grande, me duermo y al otro día lo mismo. Y llega el domingo y hacemos de vuelta lo mismo. Nunca hay quebranto, es una vida plana. Podemos venir a las reuniones, cantar, aplaudir, hasta servir, pero por dentro no estamos permitiendo que Dios nos hable, nos ministre. Nos cuesta reconocer. Un ejemplo bíblico es la vida de Sansón. Creo que todos la conocen, la vida de Sansón. De niño, Sansón había sido apartado para Dios. Él tenía un propósito claro. Un propósito claro tenía la vida de Sansón. Había sido totalmente apartado. Dios había tenido favor sobre su vida. Pero fue perdiendo la sensibilidad espiritual y empezó a jugar con los límites, como hablamos hace ratito. Se acercaba a lo que no debía, se relacionaba con lo que lo debilitaba, subestimaba las consecuencias. Si leen Jueces, ahí está la vida de Sansón.
en donde dice que había sido un niño apartado para Dios, que Dios le había dado fuerza, tenía un propósito claro sobre la vida de él, pero de poco empezó a ceder a algunas cosas, de poco empezó a negociar con otras, empezó a hacer cosas que al principio estaban mal y probablemente le causaban culpa, pero después ya era su vida, jugaba al borde de los límites. Quiero que leamos Jueces 16, del 15 al 19. Dalila era una mujer que había cautivado a este hombre fuerte, a este hombre que tenía demasiada fuerza, que Dios lo utilizaba a través de eso. El 15 dice, entonces Dalila, esta versión Dios habla hoy, me gusta, dice, haciendo pucheros, esa capacidad que tienen las mujeres con ese puchero de poder conmover. Dice que lo sedujo un poco, le hizo caritas, le hizo puchero y le dijo, ¿cómo puede decirme te amo si no me confías tus secretos? Algo que no tenía que hacer Sansón era decir de dónde provenía su fuerza, cuál era ese secreto, de dónde él sacaba esas fuerzas. Ya te has burlado de mí 3 veces y aún no me has dicho lo que te hace tan fuerte. Anterior a los capítulos de esto, Dalila le insiste en que le diga de dónde provenía su fuerza. Y él 3 veces le engaña diciéndole que para quitarle su fuerza era necesario que lo amarraran de una forma y no sé qué y no sé cuánto. Y probaron las 3 cosas que él dijo y de repente era mentira. Y justo llega esto en donde Dalila dice que le dice, me decís te amo, pero ¿por qué no me confías tus secretos? Entonces, como leíamos, ya te has burlado de mí 3 veces y aún no me has dicho lo que te hace tan fuerte. Día tras día lo estuvo fastidiando hasta que se hartó de tanta insistencia. Estaba con alguien que no debía haber estado Sansón. Se había relacionado con algo que no estaba bien. Estaba en yugo desigual, podríamos decir. Estaba jugando con el límite, haciendo algo que no debía en ese momento. Y el enemigo lo utiliza, obvio que es así. Entonces, dice que día tras día insistía Dalila hasta que Sansón se hartó. Entonces, finalmente, el 17, Sansón le reveló su secreto. Le dijo, nunca se me ha cortado el pelo, le confesó, porque fui consagrado a Dios como nazareo desde mi nacimiento. Si me raparan la cabeza, perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. El 18 dice, así que Dalila se dio cuenta de que por fin Sansón le había dicho la verdad y mandó a llamar a los gobernantes filisteos. Vuelvan una vez más, porque las veces anteriores, cuando Sansón le había dicho el secreto, y era mentira, ella había mandado a llamar a los filisteos para que lo apresaran, pero en este momento Dalila se dio cuenta que sí le había confesado la verdad, de que con la insistencia que había tenido sobre él había aflojado y había dicho su secreto. Entonces sí se dio cuenta y vuelve a llamar de vuelta a los gobernantes filisteos. Y dice, porque al fin me reveló su secreto. Entonces los gobernantes filisteos volvieron con el dinero que le habían prometido a Dalila para sacarle el secreto. Y dice, Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara las 7 trenzas del cabello. De esa forma comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. En ese momento, cuando él confesó ese secreto del cual no debía haber confesado, el enemigo se aprovechó. A través de esta mujer fue rapada su cabeza y él perdió esa fuerza que provenía de parte de Dios. Pero ¿saben qué, hermanos? Sansón perdió en ese momento la fuerza, pero la sensibilidad de su corazón ya la había perdido hace rato. En ese momento en el cual es rapada su cabeza, sí pierde la fuerza.
pero su corazón ya estaba lejos de Dios. La sensibilidad de su corazón ya estaba adormecida, anestesiada. Fíjense lo que dice el 20. Entonces ella gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó Sansón, pensó: haré como antes y enseguida me libraré. Pero no se daba cuenta que el Señor lo había abandonado. Su corazón ya estaba insensible desde hace rato. Él ya no se había dado cuenta que la presencia de Dios ya no estaba. Por eso es que estaba tan confiado en esta rutina de que él, cuando quería hacer algo, lo hacía. Cuando quería derribar y vencer a 500 personas, 500 hombres, lo hacía. Cuando quería sacar o romper un muro o una puerta, lo hacía. Estaba acostumbrado a esto que el Señor le había dado, a esta rutina, a vivir como él quería, que su sensibilidad ya la había perdido. Por eso es que cuando le cortan, él se despierta, ya habiéndole cortado el pelo, él no se había dado cuenta que Dios ya no estaba con él. Su corazón estaba lejos. Y en esta mañana, si algo estoy seguro es que Dios nos ha hablado, y siento que nos anima a salir de ese estado de anestesia espiritual, hermanos. Como te digo, yo soy el primero que me pongo en este lugar en donde le pido a Dios que me muestre cuáles son esas áreas de mi corazón en las cuales he dejado que el enemigo meta anestesia. He dejado que se me adormezca el corazón, que he perdido la sensibilidad espiritual. Él desea que tengamos un corazón sensible. ¿Y saben qué? Nos dejó un ejemplo más que suficiente a imitar, que es el ejemplo de Jesús. ¿Y qué ejemplo, no? Jesús era sensible, podríamos decir, a lo extremo. En Mateo 9:36, acá podemos ver una actitud de Jesús en esta sensibilidad externa y también interna, de que dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. No simplemente compartió el mensaje, sino que ver la multitud que estaba, que lo seguía, tuvo compasión de ellas. Cuando veía a alguien que se acercaba a él con una fe genuina, con un deseo genuino, él no podía resistirse a no hacer un milagro sobre su vida, a no tocar esas vidas, a no acercarse a una mujer que nadie se le acercaba, a un leproso que era despreciado. Había sensibilidad en él, había sensibilidad en su corazón. En Lucas 23:43, cuando lo estaban crucificando, ¿qué dice Jesús a aquellos que estaban ahí abajo? Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. No tienen conciencia de lo que están haciendo. Según ellos están haciendo el bien, pero no saben. Su corazón está adormecido, su corazón está insensible. No entienden lo que están haciendo. Padre, perdónalos. Había una sensibilidad en su corazón que ante la situación que él estaba viviendo tan dura de ser crucificado, estaba intercediendo al Padre para que perdone a esos hombres que lo estaban azotando, que lo estaban crucificando. Su sensibilidad espiritual era tremenda, porque en Lucas 22:42, en el momento en el cual ella sabía lo que le iba a pasar, que iba a ser entregado, que iba a sufrir lo que sufrió, dice: Padre, si quieres, Padre. No lo obligó, no le suplicó profundamente, sino que le dijo: Padre, si vos querés, si se te ocurre, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento límite,
que Jesús vivió no actuó por impulso ni por emoción, sino que percibió, escuchó y se rindió a la voluntad del Padre. Si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero de no ser así, la acepto, Señor. Esto es sensibilidad en su máxima expresión, este hermoso ejemplo de Jesús. Jesús no vivía guiado por lo que sentía, sino por lo que el Padre quería. Su corazón estaba tan conectado con Dios que rindió hasta su propia voluntad por hacer la voluntad del Padre. Realmente eso es un corazón sensible, un verdadero corazón sensible del cual nosotros debemos imitar. Por eso que vuelvo en esta mañana a decirte, Dios no nos está condenando. Si Dios te está hablando de tu corazón es para hacerte ver en las áreas en las cuales quizás hay cierto adormecimiento espiritual, hay ciertas cosas que debes cambiar como las tengo que cambiar yo y poder mirar el ejemplo claro que nos deja con la vida de Jesús, de un corazón totalmente sensible. Ahora, ¿cómo hacemos para poder lograr eso? Porque ejemplo de cómo no, ya está. Te comparto 3 puntos y con esto voy terminando. Estos 3 puntos te van a ayudar a poder tener un corazón como el de Jesús, que tiene que ser nuestra máxima expectativa, nuestro máximo anhelo, poder tener un corazón como el de Jesús. Volver a exponerte, punto 1, volver a exponerte la presencia de Dios. Punto número 1. La sensibilidad que hemos perdido no se recupera simplemente pensando más, quiero ser sensible, quiero ser sensible, quiero ser sensible. No, no se recupera de esa manera, sino acercándonos más a quien nos puede enseñar a tener ese corazón. Debemos empezar a tener una oración real, no por rutina. Como hablamos en algún momento, no recuerdo si en alguna prédica se compartió, a no tener un tipo de oración en la cual nos cansamos de hablar y a Dios no lo escuchamos. No, debemos tener una oración, una conversación real con Dios, no automática. Eso nos va a llevar a poder empezar a tener un corazón como el que tenía Jesús, que en momentos determinados se apartaba y la oración que tenía con el Padre no era simplemente expresarle lo que él sentía y lo que él quería, sino era realmente conectar con el Padre, con el corazón del Padre. Debemos tener una oración real, no automática. Empezar a apartar tiempos con Dios, pero sin apuros. Séanme sinceros, ¿cuántos cuando vamos a buscar a Dios, medio que, no digo que ponemos un cronómetro, pero empezamos a pensar lo que tenemos que hacer después y es como que estamos orando, pero poniéndole un tiempo límite a la oración? Porque tenemos que hacer esto, porque tenemos que hacer aquello otro, porque si nos demoramos de más, cierto que es normal que pase eso. Entonces debemos empezar a tener un tiempo con Dios, pero sin apuro, en donde podamos tener una oración real como tiene que ser. Y como se ha compartido también, debemos empezar a aprender a hacer silencio, a empezar a contemplar lo que Dios quiere hablarnos, lo que Dios quiere mostrarnos. Dejar de hablar y hablar y hablar y hablar y empezar a escuchar más. El salmista le dice, crea en mí, oh Dios, un limpio corazón. Ese es mi deseo en esta mañana, que Él cree en mí un corazón limpio, un corazón recto, un corazón puro, un corazón sensible. Necesitamos que Dios transforme nuestros corazones, hermanos. Otro punto, el 2, debemos empezar a volver a llamar las cosas por su nombre. Cuando perdemos sensibilidad empezamos a suavizar todo. Como decíamos hace rato, esto no es tan grave. El enemigo nos empieza a traer ese tipo de pensamiento y nos empieza a confundir con eso. Si todo el mundo lo hace,
¿Será que es normal? Nos empezamos a replantear si lo que estamos haciendo es de Dios o no. Dice Proverbio 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Si sentimos que el Señor nos marca que algo está mal en nuestras vidas, hermano, lo cambiemos. No lo suavicemos. No nos justifiquemos. Si eso delante de Dios está mal y es pecado, es pecado. Lo quitemos de nuestra vida. Tenemos que empezar a dejar de justificarnos y empezar a reconocer más. Cuando reconocemos lo que está mal en nuestras vidas, lo que a Dios no le agrada, lo que debería Dios quitar de nosotros, ahí es cuando empieza la transformación de parte de Dios en nosotros. Amén. Y como último punto, es volver a responder cuando Dios te habla. Y esto me gustó. Porque a veces parte de la insensibilidad que muchos tenemos, y lo digo muchos porque, como digo, me pongo yo en primer lugar, es que a veces dejamos de responder a cuando Dios nos habla, cuando Dios nos muestra cosas. La sensibilidad crece cuando empezamos a escuchar y a obedecer lo que Dios nos muestra. No sé qué Dios te puede llegar a mostrar en esta mañana que tenés que empezar a hacer. Y a veces no son cosas fáciles. Como decía Emilio el fin de semana pasado, creo, o el anterior, a veces tenemos que dejar lo bueno por lo mejor de Dios. A veces tenemos que dejar el orgullo de lado y pedir perdón. A veces tenemos que empezar a hacer lo correcto delante de Dios cuando sabemos que no lo estamos haciendo. Y tenemos que pedirle a Dios y al Espíritu Santo que nos empiece a mostrar esas cosas que a veces parecen, como dice la Biblia, esas pequeñas zorras que hacen tanto daño sin darnos cuenta. Y les pongo un ejemplo práctico, pero que realmente cuando lo leía, digo, es tal cual. Alguien me escribe un mensajito, de repente lo leo, no lo contesto, me olvidé, en el momento no lo puedo contestar. Y después digo, ya le voy a contestar. Me escribe nuevamente, disculpa, no leí tu mensaje. Mentira. Ya te voy a disculpa, no leí tu mensaje. Una mentira. No es tan grave. ¿Qué vas a hacer? Una mentira se transforma en 2, se transforma en 3. Cuando no focalizamos que eso delante de Dios ya está mal y suavizamos, después no hay límite. Por eso que el Señor nos muestre y nos hable en qué pequeñas cosas tenemos que hacer lo correcto también. Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Creo que a veces somos más oidores que hacedores. Creo que a veces conocemos la Biblia, algunos, pero así. Pero después, cuando eso hay que bajar la vida, cuesta un poquito más. Y predicar nos hemos escuchado un montón. Pero cuando eso tiene que hacerse real y carne en nosotros, a veces no es tan así. En esta mañana el Señor te habló, a mí por lo menos me ministró, y yo siento que el Espíritu Santo ha traído algo a tu corazón seguramente, y algo te ha mostrado. Sé fiel en eso. Como decíamos, una de las claves para volver a tener un corazón sensible es poder empezar a escuchar lo que Dios nos dice. Salir de esa sordera espiritual y empezar a escuchar lo que Dios nos dice. Pero actuar en consecuencia de también. No quedarnos con eso. Así que en esta mañana te invito a que cierres tus ojos. Empecemos a escuchar lo que el Espíritu Santo en esta mañana nos quiere hablar. Empecemos a reconocer lo que
quizá no estamos reconociendo. Empecemos a proponernos si algo hay que hacer para cambiar, a ponerlo por obra. El Señor quiere una iglesia con un corazón sensible, como el que tenía Jesús. Padre, en esta mañana empieza a trabajar en nuestros corazones, Señor. Quizás hay áreas de nuestro corazón, Señor, en las cuales hemos perdido esa sensibilidad, Señor. Y nos hemos transformado, Señor, en personas con corazones insensibles. El enemigo se ha ocupado de poder adormecer áreas de nuestra vida o áreas de nuestro corazón que en esta hora, Señor, vos querés volver a transformar. Vos querés empezar a traer vida. Querés empezar a traer sensibilidad, Señor. Es tu deseo en esta mañana poder poner en nosotros un corazón totalmente sensible, Señor. Gracias te damos, Dios, por tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos hablas, porque nos marcas, Señor Jesús, nos corriges, porque es tu deseo, Señor, que pasemos a otro nivel, Señor, en nuestra vida cristiana. Queremos en esta mañana escuchar tu voz, Espíritu Santo. Queremos empezar a sentir que trabajas en nosotros. Ponemos nuestro corazón en tus manos, Señor, nuestras vidas en tus manos, Señor, para que tú las moldees, Señor Jesús, de acuerdo a tu voluntad, Padre. Nos rendimos, Señor, a ti. Nos rendimos, Señor, a vos. A veces nos perdemos, Señor, la plenitud, Señor, de la vida que vos tenés para cada uno de nosotros. Como dice tu palabra, por la ignorancia de la insensibilidad de nuestro corazón, Señor. A veces por seguir nuestros criterios, Señor, lo que pensamos, lo que sentimos, Señor, nos perdemos de una vida plena, Señor, que vos tenés para nosotros, Señor Jesús. Que no solo afecta a nosotros, sino también a nuestra familia, a nuestros vecinos, Señor. Nos perdemos, Señor, de tus bendiciones simplemente por tener un corazón endurecido, un corazón insensible, Señor. Padre, abre nuestros sentidos espirituales para poder empezar a verte, Señor, en cada momento, Señor, para poder empezar a escucharte, Señor. Bendito es, Señor. Bendita es tu presencia, Dios. Bendito eres, Señor. Obra en nosotros, Dios. Obra en nosotros, Señor Jesús. Transforma nuestros corazones, Señor. Transforma nuestro ser, Señor Jesús. Transforma todo nuestro ser, Señor. Te necesitamos, Señor Jesús. Amén, Señor Jesús. Enséñame tu camino.
Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Te invito a que te pongas de pie. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Oh, Señor Jesús. Señor, pon un corazón sensible en esta mañana, Señor. De lo que impida el fluir. Pon un corazón sensible. Pon un corazón sensible, Señor. Límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, Señor, quita los velos, Señor. Quita los velos, Señor, que me impide verte cara a cara, Señor. Pon ese corazón sensible, Señor, en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, y nos pedimos perdón, Señor, por habernos dejado, Señor, llevar por insensibilidad, Señor. Oh, Señor, purifícanos, Señor. Purifícanos, Señor. Gracias, Señor. Gracias por lo que haces, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Gracias, Señor. Que esta palabra, Señor, en la semana siga ministrándonos, Señor. En la semana, Señor, tomemos estas recomendaciones, Señor, para nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo, te rogamos, Espíritu Santo, que en esta semana, Señor, nos haga traer esta palabra, Señor. De querer acercarnos más a vos, Señor. De quitar aquello que nos produce sensibilidad, falta de sensibilidad, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por la falta de sensibilidad, Señor. Espíritu Santo, guíanos, Señor. Guíanos, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Gracias por hablarnos, Señor. Bendecí este día, Señor, en las familias. Bendecí cada familia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.